La Organización Mundial de la Salud ha definido a las enfermedades transmitidas por alimentos como una enfermedad de carácter infeccioso o tóxico que es causada o que se cree que es causada por el consumo de alimentos o agua contaminada. Se han descrito más de 250 enfermedades diferentes transmitidas por alimentos. Estas distintas patologías tienen síntomas variados, por lo que no hay un síndrome que sea una enfermedad transmitida por alimentos. Las gamas patológicas transmitidas cambian constantemente. Hace un siglo, la fiebre tifoidea, la tuberculosis y el cólera eran las enfermedades más comunes transmitidas. Las mejoras en la seguridad alimentaria, tales como la pasteurización de la leche, el enlatado seguro y la desinfección de suministros de agua, han conquistado estas enfermedades. Hoy, otras infecciones transmitidas por alimentos han tomado su lugar, entre ellas el parásito Cyclospora o la bacteria Vibrio parahemolyticus, así como nuevas cepas bacterianas que son más resistentes a los antibióticos. Este documental hablará sobre las características de las principales bacterias que causan intoxicación a nivel alimentario. De igual forma, las enfermedades que generan, los síntomas y su prevención. Escherichia coli. Pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Se caracteriza porque presenta fermentación de lactosa con producción de gas entre 35 y 37 grados centígrados en 48 horas. Son bacilos gram negativos, no formadores de esporas, de vida libre. Escherichia coli, productora de toxina Shiga, se encuentra frecuentemente en el intestino de animales bovinos sanos y otros animales de granja y llega a la superficie de las carnes por contaminación con materia fecal durante el proceso de faena o su posterior manipulación. La toxina Shiga destruye el epitelio intestinal y la hemolicina que produce la bacteria que destruye los glóbulos rojos, por lo que el resultado es una diarrea sanguinolenta, que usualmente se cura sola pero que puede complicarse y desarrollar insuficiencia renal aguda en niños, y trastornos de coagulación en adultos, como la púrpura trombocitopénica trombótica. La complicación de la enfermedad afecta particularmente a niños, ancianos y aquellos que por padecer otras enfermedades tengan su sistema inmunológico deprimido. Se puede encontrar en carnes, en el agua, en la leche sin pasteurizar y las verduras. Las carnes picadas son uno de los productos de mayor riesgo. Esto se debe a que durante el picado, la bacteria pasa de la superficie de la carne al interior del producto, donde es más difícil que alcance la temperatura necesaria para eliminarla durante su cocción. Salmonella. Son un grupo de bacilos gram negativos, pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae, que causan diarreas en humanos y son resistentes a la congelación y a la deshidratación, pero no sobreviven a medios ácidos y son poco resistentes al calor. Normalmente se encuentran en el tracto intestinal del hombre y de los animales, los cuales se comportan como reservorios, por lo que se les considera agentes productores de zoonosis. Dentro de los síntomas se observan cólicos abdominales, diarrea y fiebre. Como síntomas crónicos, síntomas de artritis que pueden aparecer de 3 a 4 semanas posteriores a los síntomas agudos. Se pueden encontrar en carnes crudas, pollos, huevo, leche y derivados lácteos, pescados, salsas y aderezos para ensaladas, mezclas para pasteles, postres a base de crema, gelatina en polvo, cacao y chocolate. Campylobacter jejuni. Es un bacilo gram negativo, espiralado y microaerófilo, es decir, que requiere de un 5% de oxígeno para desarrollarse. Crece bien a temperatura del cuerpo de aves, las cuales transportan las bacterias sin enfermarse. La bacteria es frágil y no puede tolerar la deshidratación y se destruye mediante oxígeno. Dentro de los síntomas se observan diarrea, calambres, dolor abdominal y fiebre. La diarrea puede ser sanguinolenta y puede ir acompañada de náuseas y vómitos. Se puede encontrar en un pollo insuficientemente cocido y leche cruda. La bacteria puede llegar a los alimentos por contaminación cruzada. Clostridium botulinum. Es un bacilo gram positivo, anaerobio estricto y formador de esporas. Se encuentra normalmente en el suelo y crece bien a bajas concentraciones de oxígeno y produce una potente neurotoxina. Esta neurotoxina es la más potente que se conoce y actúa inhibiendo la liberación de acetilcolina en las terminaciones neuromusculares, produciendo como efecto final una parálisis flácida que lleva a la muerte por afectación de los músculos respiratorios. A esta enfermedad se le denomina botulismo. El botulismo infantil afecta a niños menores de 6 meses de edad
Es causado por la ingestión de esporas de Clostridium botulinum que colonizan y producen la toxina en el tracto intestinal de los niños. La miel es una de las fuentes de esporas más relacionadas al botulismo infantil. Botulismo de origen alimentario. Es la forma más grave de intoxicación alimentaria causada por la ingestión de alimentos que contienen la potente neurotoxina, formada durante el crecimiento de Clostridium botulinum. La toxina puede destruirse por calentamiento a 80 grados centígrados durante por lo menos 10 minutos. La incidencia de la enfermedad es baja, pero la tasa de mortalidad es elevada si no es diagnosticada y tratada apropiadamente. Síntomas: fatiga extrema, debilidad y vértigo, seguidos por visión doble y dificultad progresiva para hablar y tragar. Parálisis flácida. Los síntomas gastrointestinales pueden incluir dolor abdominal, diarrea o congestión. La muerte ocurre por insuficiencia respiratoria y obstrucción de la entrada de aire en la tráquea. Se encuentra en general en alimentos que no son calentados antes del consumo, como el palmito, maíz en conserva, sopas, aceitunas, etc. Los alimentos envasados en el hogar de manera inadecuada suelen ser la causa más común del botulismo. Como prevención no se debe consumir el contenido de las latas abolladas, oxidadas, hinchadas o que al abrirlas despidan gas o un chorro de líquido. Se deben hervir las conservas caseras durante 15 o 20 minutos. Listeria monocytogenes. Es un bacilo gram positivo, aerobio estricto y psicrófilo, es decir, que posee la capacidad de desarrollarse a bajas temperaturas, inclusive en el hielo. Puede aislarse de la tierra y otras fuentes medioambientales. Es un microorganismo muy resistente y puede sobrevivir a los efectos del congelamiento, desecación y calentamiento. La adecuada cocción y pasteurización lo destruyen por completo. Esta bacteria afecta principalmente a personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, fetos y ancianas. Algunas personas pueden presentar síntomas semejantes a una gripe con fiebre persistente y evolucionar para síntomas gastrointestinales. Entre las secuelas se encuentran septicemia, meningitis, meningoencefalitis, encefalitis e infección intrauterina o cervical en mujeres embarazadas, lo cual puede producir aborto espontáneo o muerte del feto. Se puede encontrar en la leche cruda o mal pasteurizada, quesos, helados, verduras crudas, salchichas crudas, pollo crudo y cocido, carnes crudas de todos los tipos, pescado crudo y ahumado. Bacillus cereus. Es un bacilo gram positivo, aerobio estricto, productor de esporas, las cuales no se destruyen a temperaturas menores a 120 grados centígrados. Las fuentes de contaminación son la tierra y el polvo, heces de animales y de seres humanos. Luego de la cocción, en el alimento enfriado a temperatura ambiente, las esporas pueden germinar y se inicia la producción de la bacteria y la producción de dos tipos de toxinas. Una que es sensible al calor, la toxina diarreica que se produce en el alimento o en el intestino, y otra que es resistente al calor, la toxina emética, y que solo se produce en el alimento. Síntomas de la intoxicación diarreica: diarrea acuosa, cólicos abdominales y náuseas. El vómito es raro. Síntomas de la intoxicación emética: náuseas agudas y vómitos. Algunos casos pueden presentar cólicos abdominales y diarrea. Se puede encontrar en alimentos conservados a temperatura ambiente luego de su cocción, como arroz, productos con almidón, papa, pastas y quesos, productos de pastelerías y ensaladas. Clostridium perfringens es un bacilo gram positivo anaerobio estricto que se encuentra ampliamente distribuido en la atmósfera y se halla frecuentemente en el intestino humano y de muchos animales domésticos y salvajes. Las esporas de esta bacteria están presentes en el suelo, sedimentos y áreas sujetas a la polución fecal por humanos y animales. Esta bacteria produce gran cantidad de toxinas, entre las que se encuentran lipasas y lecitinasas, que destruyen las paredes celulares. Entre los síntomas se describen intensos cólicos abdominales y diarreas. Se encuentran en las carnes y derivados y en los caldos de carne. La preparación de grandes cantidades de alimentos con mucha anticipación es la causa más común de intoxicación con Clostridium perfringens. Staphylococcus. Esta bacteria se encuentra en la mucosa nasal y oral de los seres humanos. La contaminación de alimentos se da por fallas en la higiene personal y manipulación inadecuada de los alimentos.
La enterotoxina producida por esta bacteria es termorresistente y puede causar estafiloenterotoxicosis. Los síntomas son náuseas, vómitos, cólica abdominal y postración. En casos severos puede ocasionar dolores de cabeza, musculares, alteraciones temporales de la presión sanguínea y arritmia cardíaca. Se puede encontrar en carnes y derivados, aves y derivados del huevo, atún, pollo, papa y pastas, productos de panificación con crema, leche cruda y productos lácteos. Diagnóstico de las enfermedades transmitidas por alimentos. El diagnóstico de estas toxinfecciones se hace principalmente detectando el agente causal en las muestras provenientes del paciente o buscando los productos de la infección. Además, a fin de detectar el alimento que dio origen a la infección, deben realizarse cultivos a partir de los restos de alimentos que consumió el paciente. Es muy importante realizar estudios epidemiológicos y encuestas entre pacientes con igual sintomatología para llegar a conocer la fuente común de infección o toxinfección alimentaria. Factores que favorecen el desarrollo bacteriano. Entre las condiciones que favorecen el desarrollo bacteriano se encuentran temperatura, humedad, tiempo. La temperatura. La mayoría de las bacterias se desarrollan con mayor rapidez a los 37 grados centígrados. Sin embargo, también se pueden multiplicar entre los 20 y 50 grados. A fin de prevenir su desarrollo en los alimentos, se debe lograr que la temperatura durante la conservación sea inferior a los 5 grados centígrados y superior a los 65 grados durante su cocción. Humedad. Los microorganismos prefieren la humedad y alimentos con alto contenido proteico. Las altas concentraciones de sal, azúcar y ciertos condimentos ayudan a prevenir el crecimiento bacteriano. Tiempo. Ciertas bacterias pueden reproducirse cada 20 minutos. Por este motivo, los alimentos no deben permanecer a la temperatura de la zona de peligro más del tiempo necesario. Contaminación cruzada. La contaminación cruzada es la transferencia de bacterias de un alimento a otro. Los microorganismos que generalmente se encuentran en los alimentos son eliminados en su mayoría durante la cocción o el lavado, en el caso de las frutas y verduras. Pero si estos alimentos, una vez cocidos o lavados, se ponen en contacto con alimentos crudos o sin lavar, se pueden recontaminar. Por este motivo, resulta muy importante evitar la contaminación cruzada entre los alimentos crudos y los alimentos lisos para consumir. Las bacterias pueden pasar de un alimento a otro por contacto directo entre ellos o sus jugos, a través de las manos de las personas que los manipulan, los utensilios usados durante su preparación, las superficies que entran en contacto. Las bacterias responsables de intoxicaciones alimentarias pueden hallarse presentes tanto en los alimentos crudos como en los cocidos, debido a una defectuosa preparación, cocción o almacenamiento, y se multiplican haciendo que un alimento sea peligroso para la salud. No todas las bacterias que deterioran los alimentos causan intoxicaciones alimentarias. Tampoco las bacterias productoras de intoxicaciones alimentarias causan siempre alteraciones visibles en los alimentos, aun cuando se encuentran en grandes cantidades. Un alimento puede transmitir enfermedades aun cuando su aspecto, olor y sabor sean frescos y normales. No es muy común escuchar, sobre todo para personas que no estén relacionadas con esta área de trabajo, que la microbiología y la nutrición pueden estar asociadas y que suelen trabajar como una sola, tal como lo podemos ver en la industria de los alimentos, ya que la microbiología desempeña un rol de suma importancia para el buen desarrollo de las actividades en esta industria. En el estudio de la nutrición es relevante la intervención acertada de la microbiología, pues ahí recae la base del conocimiento de este tipo de microorganismos, ya que ellos son los que interactúan con nuestros alimentos. Inclusive, dentro del mismo organismo del ser humano existen bacterias, y es muy importante conocer la fisiología de estas y por qué y para qué están dentro de nosotros. Entonces, ¿qué papel juega la microbiología en la nutrición? Bueno, pues los alimentos, al estar expuestos al medio ambiente, están rodeados de millones de microorganismos, como lo pueden ser las bacterias. Nosotros como seres humanos necesitamos ingerir alimentos,
Por lo tanto, si no se encuentran en condiciones apropiadas y no presentan una adecuada higiene, podemos estar consumiendo microorganismos que pueden provocarnos alguna intoxicación, la cual puede desembocar en una severa patología y si no es tratada a tiempo, podría ser mortal. A nuestro alrededor, en nuestra casa y cerca de los alimentos que comemos, viven unas criaturas misteriosas, diminutas y con mucha energía. Son mucho más pequeñas. Estos son microorganismos, seres vivos muy pequeños. Hay 3 tipos diferentes de microorganismos. Los buenos ayudan a producir alimentos y bebidas, como queso y yogur, o carnes y verduras fermentadas. Hay otros microorganismos que son molestos. Son los malos. Hacen que los alimentos en mal estado huelan mal, tengan un sabor desagradable y se pongan feos. Pero normalmente no provocan enfermedades. El tercer tipo de microorganismos es el que debe asustarnos. No hacen que los alimentos huelan mal, ni que se pongan feos, pero son muy peligrosos y es necesario tener cuidado con ellos. Se llaman microorganismos patógenos y pueden provocar enfermedades graves, como dolores de barriga, vómitos, diarrea, fiebre e incluso la muerte. Son astutos, invisibles y peligrosos. Estos seres diminutos son muy prolíficos. Para reproducirse necesitan alimentos, agua, tiempo y calor. Se multiplican muy rápidamente. Por suerte, aunque parezcan fuertes y asusten, estos microorganismos se pueden evitar y son vulnerables. Solo basta seguir 5 reglas sencillas, 5 comportamientos clave para librarse de ellos. Protéjanse y protejan a su familia de las enfermedades que pueden contraerse en el hogar. Es fácil aplicar las reglas. Estas son las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Mantener la limpieza para evitar la contaminación. Separar alimentos crudos y cocinados para que no se contaminen entre sí. Cocinar completamente los alimentos para matar los microorganismos. Mantener los alimentos a temperaturas seguras, calor o frío, para que las bacterias no proliferen. Usar agua y materias primas seguras para evitar la contaminación. Los productores de alimentos son los principales responsables de que los alimentos que compramos sean seguros, pero es posible protegernos y proteger a nuestra familia de las enfermedades contraídas en el hogar con las 5 claves para la inocuidad de los alimentos. Aplíquenlas. Es mucho lo que se puede hacer.